tardes, buenos días o buenas noches. Para mí es una enorme satisfacción dirigirme a este auditorio en la ciudad de Lima, aunque no sé a qué hora va a ser transmitido. Quiero agradecer a Larimel la posibilidad de hablar frente a esta reunión en el Museo Afro-Peruano, en el cual yo estuve durante mi estadía en el 2011 en la querida ciudad de Lima, y donde me encontré con muchos recuerdos de mi infancia, como por ejemplo el recuerdo del boxeador Mauro Mina. Mi misión es hablar de la población afro en la Argentina, lo cual remite a las condiciones en que fueron traídos violentamente los afro, que luego serían afroamericanos, los negros, los esclavos, como resultado del impacto generado por el primer genocidio en nuestra América. En realidad habría que ver si la población afroamericana es tardía en nuestra América o es temprana. Si aceptamos que la población que llegó a nuestra América es de más o menos 9.000 años antes de Cristo, la llegada de los afros es tardía. Si aceptamos la visión de filósofos como Guillermo Federico Hegel, el prusiano, que decía que los pueblos americanos carecen de historia, los que le dan el ser, los que les hacen entrar a la historia es la llegada de la conquista europea, y en ese sentido la llegada de los afros es muy temprana. Hacia 1511 ya están trayendo esclavos a Panamá para reemplazar la brutal pérdida de fuerza de trabajo en las explotaciones agrarias de Centroamérica y del Caribe. O sea, la llegada de los españoles provocó un genocidio terrible en la población originaria y fue necesario reemplazarlo por esclavos que provenían del África. En realidad, es asombroso la complicidad de la Iglesia con todo tipo de genocidios. Uno de los teóricos de la llegada de los esclavos negros fue Fray Bartolomé de las Casas, un sacerdote español que pasó a la historia sorprendentemente como un humanista. Cuando llegan por primera vez los esclavos a Buenos Aires, lo que hoy es la capital de la República Argentina, Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, decía que Buenos Aires fue eterna, pero en realidad fue fundada y fue fundada dos veces. En la primera fundación, el adelantado que hizo la capitulación con Felipe II, fue con Carlos I, el adelantado tenía derecho a traer esclavos, pero no de introducirlo en las provincias norteñas, de lo que todavía era un territorio que pertenecía al virreinato del Perú. Después le permitieron meter esclavos, igualmente trajo muy poco. Esa población primitiva de Buenos Aires fue abandonada muy tempranamente, y entre la primera y la segunda fundación ya hay un obispo que se llamaba Victoria, de la provincia norteña de Tucumán, que impulsa la llegada de esclavos al Río de la Plata. O sea que tráfico de esclavos teorizado por un obispo, tráfico de esclavos motorizado por otro obispo, y la coincidencia tan nefasta que hubo un tráfico de niños robados a sus padres durante la última dictadura militar en la Argentina, y también había un obispo que traficaba con esos niños que nacían de la tortura que sufrían sus madres en los campos de concentración, un obispo que se llamaba Plaza en la ciudad de La Plata. O sea que realmente bochornoso cómo la Iglesia participa de diversos genocidios a lo largo de toda nuestra historia. Entonces, en los primeros tiempos de la colonia, la población afroamericana, o negra como se la decía habitualmente, tenía una función centralmente doméstica. Entonces, en realidad en el Río de la Plata hay muy poca utilización de esclavos como fuerza productiva. De todos modos, tienen con su presencia la cultura que todavía no podemos llamar Argentina, la cultura de la época colonial, y además es sumamente significativo el hecho de que esa población que fue extraída del África
se le inyectó violentamente la cultura cristiana. O sea, la gente que tenía su propia formación cultural y la terminó mezclando con la cultura cristiana, algo que es un mestizaje que en el Perú está muy acostumbrado, porque se puede ver en el Cusco templos que mezclan la formación cristiana con la condición de templos incaicos. Ya avanzando hacia la época de la Revolución de Mayo, es muy significativa la población afro, porque en 1806 y 1807 hay invasiones inglesas al Río de la Plata, y primero la reconquista y luego la defensa se hace con batallones milicianos, y hay batallones que uno se llamaba de pardos, por ejemplo, que habla de la mezcla que se había producido durante la época colonial entre la población pura de origen afro con poblaciones indígenas, con blancos. En la Argentina contemporánea es poco visible la presencia de población afro, pero late por el mestizaje en toda la población, particularmente en los sectores populares. Avanzando en el tiempo y llegando a la Revolución de Mayo, poco después de la Revolución de Mayo, en los primeros batallones que defendieron a la Revolución, la presencia de esclavos era muy significativa. Siempre las poblaciones más sumergidas son obligadas a hacer carne de cañón en todas las guerras, y en 1813 hay una asamblea constituyente que no dicta una constitución, pero dicta que existe la libertad de vientres. O sea, todos los hijos de esclavos son libres. Los esclavos no, porque los esclavos son propiedad de sus dueños, y no hay derecho que la burguesía respete más que el derecho de propiedad. Entonces, así como la propiedad inmueble es una propiedad inviolable, la propiedad mueble de las personas también son inviolables para la burguesía. Pero la población negra era muy importante, y avanzando un poco de tiempo, por relatar su influencia en la historia argentina, hubo un gobernador muy popular, muy querido por su pueblo en la provincia de Buenos Aires, un gobernador que se llamaba Juan Manuel de Rosas, que tenía una corte de negros que lo alegraban con sus ritmos, con el candombe, que era muy fuerte en las dos orillas, en la orilla de este lado y en la orilla de la banda oriental. Es parte de la influencia fundamental de la cultura afro en la Argentina, que sigue subsistiendo hasta la actualidad. Ahora, la población de origen africana era muy significativa en los barrios populares, y hay dos o tres hechos que van a marcar su fuerte disminución. En las luchas por la independencia se les ofrecía a muchos negros algo que San Martín también hizo en el Perú, que era darles la libertad a cambio de incorporarlos al batallón. Es decir, primera línea del fuego iban los negros, y primera línea del fuego era donde los negros morían. Eso va a llevar a que disminuya la población, y fundamentalmente hacia 1864, 65, no recuerdo el año exacto, la Argentina emprende aliada con Brasil y Uruguay una guerra genocida contra el Paraguay autónomo, que encabezaba el mariscal Francisco Solano López. En esa guerra muere gran parte de la población negra, y inmediatamente después se desencadena en los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires, donde vivía la población de color, se desencadena una epidemia de fiebre amarilla. Eso prácticamente exterminó a la población puramente africana que había en la Argentina durante muchos años, aunque seguía latiendo en los sectores populares porque eran producto del mestizaje. De hecho, el tipo social más difundido en el campo argentino durante gran parte del siglo XIX, que era el gaucho, era el tipo que vivía de matar una vaca que no tenía dueño, y la cambiaba el cuero en un negocio del campo que se llamaba pulpería por yerba, ginebra y un poncho. Ese tipo social, el gaucho, no trabajaba en relación de dependencia. Para formar la Argentina moderna fue necesario también exterminar al gaucho, que fue otra forma de seguir matando lo que parece que
no termina nunca de morir, que es la presencia de la población africana o de origen africano, tanto demográficamente como en la cultura. Hacia fines del siglo XIX, principio del siglo XX, nace el tango como expresión de la cultura de la ciudad de Buenos Aires, que es mezcla de diversos orígenes culturales. El tango andaluz, el candombe, la habanera y varios de estos ritmos que son constitutivos del tango y que aparecen en los arrabales de la ciudad de Buenos Aires, se caracterizan por la fuerte influencia de la población de origen africano. Pido perdón por repetir tantas veces la palabra afro, afroamericano, negro o como se lo quiera decir, pero es inevitable siendo la temática que estamos hablando. Avanzando un poco en el tiempo, en 1945 nació un movimiento popular muy importante en la historia argentina y en toda la historia de América Latina, que es el peronismo. Y la fecha de nacimiento del peronismo es el 17 de octubre de 1945, cuando las masas salieron a la calle a reclamar la libertad del entonces coronel Perón, que las había favorecido mucho desde un gobierno militar, pero desde un puesto que tenía él, que era secretario de Trabajo y Previsión. A los seguidores del peronismo se los llama cabecitas negras o negros, y aún negros de mierda, se les dice desde una visión claramente racista. Eso tiene que ver con el hecho de que venían del interior profundo hacia la ciudad de Buenos Aires, atraídos por un proceso de industrialización que comienza luego de la crisis del 30, y esto tiene que ver con que por sus sangres corría sangre de origen africano a partir de la mezcla que se había dado desde las primeras épocas coloniales. Hay un sociólogo muy importante que se llama Gino Germani, que dice que le llama la atención en un país libre de prejuicios raciales que se hablase de cabecitas negras. En realidad en la Argentina hay tanto racismo como en cualquier otro país. No hay mucho racismo con los negros porque no hay negros muy visiblemente. No hay mucha visibilidad de población puramente de origen africano. Se la agarran con los café con leche, producto del mestizaje, como ocurrió con los seguidores del primer peronismo. Aún en los años 60 todavía era muy frecuente que había cantores populares del tango, como Alberto Castillo, fallecido hace algunos años, que siempre hacía sus presentaciones cantando candombes con una murga de negros que lo acompañaba. Precisamente el carnaval, resignificado de la cultura africana, el carnaval no hay que olvidar que es un origen, es una fiesta de origen antiguo, creo que es romana, pero resignificada por la población de origen negro, y es sumamente popular y ha sido recuperado. En la actualidad hay una nueva población africana en la Argentina, no se lo podría llamar afroamericanos porque son primera generación, que están viniendo a la Argentina y se están adaptando muy rápidamente. Es gente que se dedica por lo general a vender fantasías en las plazas o por las calles, pero yo he notado que muchos ya hablan como nosotros, incorporan voces del lunfardo, por lo cual podemos decir que la presencia africana en la Argentina tiene una larga tradición y tiene un enorme futuro porque siguen llegando contingentes de africanos. Ha sido un enorme placer dirigirme a esta reunión. Un saludo para Larimel, a la cual pues espero conocer muy pronto, y un gran saludo para todo el pueblo peruano que está viviendo dificultades que la prensa nos da cuenta en reiteradas ocasiones.